Bienvenidos a Reescribiendo la Historia. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la historia antigua. Veremos el proceder de Europa, África y Medio Oriente en torno al Mediterráneo. Para ello hemos traído a la profesora Catherine Muñoz, que nos profundizará al respecto después del cambio. Fundada en 1935, la Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá, con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades, 10 centros regionales, 4 extensiones docentes y 26 programas anexos, de los cuales 10 están en nuestras comarcas. Estamos presentes a nivel nacional y en los centros penitenciarios del país. Nuestra misión es formar profesionales competentes, íntegros, humanistas, innovadores, con conciencia crítica e identidad nacional, comprometidos en la sostenibilidad ambiental, que contribuyan al desarrollo de una sociedad incluyente y progresista, fundamentados en los más altos estándares de calidad. Nos visionamos como la principal institución de educación superior del país, líder en excelencia académica, basada en un alto perfil docente, investigación pertinente, internacionalización, desarrollo científico y tecnológico, con carreras debidamente acreditadas y referentes insoslayables para el desarrollo nacional. Somos la Universidad de Panamá. Bienvenida, profesora Catherine, a Reescribiendo la Historia, un tema bien refrescante, historia antigua, el Mediterráneo y su papel en las civilizaciones de Europa, Medio Oriente y África. ¿Qué significó el Mediterráneo para las civilizaciones antiguas en este contexto? Pues en el caso del Mediterráneo antiguo, como lo conocemos, que está visto por los relatos históricos, a veces hasta fantásticos, de incluso de Heródoto, Pitágoras, Platón, significó más que nada pues vida y esperanza, porque fue una aventura aproximarse a un mundo desconocido y darse cuenta que aventurándose de lugares tan lejanos, tan extraños en el fondo, se dan cuenta que incluso ellos mismos, a pesar de ser egipcios, ser romanos, griegos, cartagineses, en el fondo eran las mismas personas con las mismas preocupaciones. Básicamente ese Mediterráneo lo que va a significar es comercio y navegación, o sea, nuevas esperanzas, intercambios culturales, intercambios filosóficos que usualmente la gente siempre lo deja por fuera por ser el tipo de estudio que a la gente pues no le interesa, y que más que nada es una nueva forma de descubrir el mundo para ellos hasta ese momento, el mundo desconocido de 3 ciudades, 4 ciudades, que cuando los fenicios en el tercer milenio se van a embarcar a encontrarse con los egipcios y hacer intercambios de papiros y comprar vidrio, va a significar un punto inmenso para la historia de ese momento, que está completamente guardada, desconocida, que usualmente nosotros pues solemos pues pasar por alto. Muchas veces hablamos de las diferencias o familiaridades en cuanto al ámbito militar, político, económico, pero en el aspecto cultural, sobre todo en el aspecto gastronómico, en el aspecto arquitectónico, poco se sabe sobre la gran familiaridad de la arquitectura mediterránea en todas las civilizaciones. No sé si nos puede hablar algo al respecto. Cómo no, en el caso de la arquitectura y esta cuestión que va a la identidad, cada ciudad y cada puerto, por decirlo así, en el caso que florecen, pues la parte de la navegación, va a imprimir pues su aspecto y lo que ellos creen que debe ser pues la arquitectura. Vemos el caso de los edificios griegos que no son como los romanos, aunque la gente piensa que son los mismos. Simplemente los romanos van a tomar aspectos de ellos y los van a acoplar a su forma.
que no quiere decir que ellos llegaron, se lo robaron así, sino es que simplemente van a poner un par de cositas propias de ellos, porque una ciudad en Atenas obviamente no es una ciudad parecida a Roma, porque están en lugares completamente diferentes y están en contextos diferentes que los obligan a hacer edificios de una X o una Y forma. Y todo eso está relacionado pues con su cuestión de identidad, porque un griego no es un romano, ni un griego es un cartaginés, ni mucho menos un griego va a ser alguien que viene de Tracia. Y en el caso de ellos pues la forma de los edificios, que Heródoto lo dice en las historias, que viven de forma extraña, que comen de forma rara, que la gente en Egipto, los sacerdotes no comen carne, que no comen cerdo, y para los egipcios o para los fenicios, los griegos, hay cosas que son súper raras que ellos obviamente pues no la van a entender porque viven en un contexto completamente diferente. Bien, profesora, por ahí en ese mismo sentido, ¿cómo podemos entender el Mediterráneo desde el punto de vista del enfoque de Fernand Braudel? Pues en el caso del estudio que hace Braudel, que él tiene como 2 o 3 libros que hablan sobre el Mediterráneo, el que conocemos que es de Felipe II del Mediterráneo y tiene otro sobre memoria y Mediterráneo, incluso tiene uno de Mediterráneo y la antigüedad, hablan de que el Mediterráneo hay que entenderlo en términos del contexto de esa época. O sea, nosotros no podemos entender el Mediterráneo como lo es ahora, porque no es el Mediterráneo que navegaron pues los fenicios, no es el Mediterráneo que estuvo en la guerra de Lepanto y Naupacto, por lo cual primero que lo que él dice es que hay que entenderlo en el contexto en que se escribe la obra, entenderlo en el contexto de esos momentos, de esas guerras, y que todo eso está relacionado obviamente pues con lo que significó el Mediterráneo para cada uno de ellos. En el caso pues que él habla de Felipe II del Mediterráneo, pues el uso que Felipe II hizo del Mediterráneo en su momento, o sea, el gran imperio español que él decía donde no se esconde el sol, y que esa forma hay que entender el Mediterráneo como por lo que es, no simplemente un mar, sino oportunidades, nuevas formas de vivir, de convivencia, y que verlo en forma de todo lo que estuvo alrededor de ese Mediterráneo, que es lo que usualmente nosotros lo dejamos por atrás, porque entendemos el Mediterráneo como un mar, pero ese mar significó oportunidades para todos los que están ahí, incluso si nos vamos todavía para la parte de la reconquista, para la expansión de los musulmanes, se entiende mucho más la utilización de ese Mediterráneo, que obviamente quizás para alguien que lo ve para los ojos del día de hoy, no lo entendería. Y ese Mediterráneo se entiende no en términos solamente geográficos, sino en términos culturales, porque eso es lo que propiamente lo que quiere hacer la Escuela de los Anales. No solamente quedarse en una historia que solo habla de grandes proyectos, de grandes reyes, sino tomar en cuenta todas las ciencias sociales en el momento, y que es lo que actualmente se busca que nosotros los historiadores pues, todavía pues hagamos. Entiendo yo que el mar Mediterráneo no es agua de los europeos, sino que es agua de todas las culturas que en ella convergen. Entonces se ha hecho mucha historia de Europa sobre el Mediterráneo, pero ¿cómo ven el Mediterráneo los africanos, sobre todo egipcios, las civilizaciones que se hicieron en el borde a lo largo del tiempo, egipcios, no egipcios también, libios, argelinos, púnicos en su momento, ya hablaste de los fenicios, pero también el Mediterráneo era un punto de acercamiento del Medio Oriente y aquellos pueblos que no estaban tan cerca al Medio Oriente para conocer las otras civilizaciones. Esos son aspectos muy importantes que a la gente le necesita escuchar, porque muchas veces tenemos a pensar de que el agua, más la superficie marina, son murallas, son fronteras. Muy por el contrario, son autopistas. Entonces, para los pueblos de Oriente fue un punto de encuentro más que un límite. Exactamente. Entonces, profesora, ¿cómo podría enfocarse el Mediterráneo desde la visión de los africanos y de la visión de las culturas de Oriente Medio, judio-cristianas, persas, incluso en lugares tan remotos como Mongolia, la India? Por el Mediterráneo entraron todo tipo de mercancías, ideas. ¿Qué podría decirnos al respecto de ese tema, profesora? Pues en el caso de los egipcios sí es curioso, porque como ellos estuvieron pues al borde del Nilo, el Mediterráneo en sí ellos lo utilizaron pues para navegar, para el comercio, pero ellos no fueron buenos navegantes, se quedaron apegados pues en su lado, pero sí lo utilizaron necesariamente para poder llegar pues a otros lugares y también otros para llegar a donde ellos.
En el caso que mencionas del pueblo hebreo es curioso porque incluso lo que se mencionan, las primeras referencias al mar, que muchos de los historiadores y los arqueólogos bíblicos lo utilizan, es prácticamente la Biblia. Y que las lecturas que se hacen de la Biblia es que los hebreos sí utilizaban el mar, pero le tenían mucho miedo, que no era algo que les encantaba, pero lo utilizaban porque tenían que hacerlo. A diferencia de lo que tú has mencionado de los otros pueblos, que ellos se aventuraron sin miedo y que no lo veían tan terrorífico, aunque sí en el fondo sí, porque de todas formas tenían que hacerle pues exvotos al dios Poseidón para que los dejara llegar al puerto, etcétera, pero en el fondo sigue habiendo pues un tipo pues de respeto y tal al mar. Y en el caso de los actuales, el Mediterráneo, por decirlo pues, los persas, los turcos en Anatolia, también fue muy utilizado por navegación y más que nada pues comercio. Lo vemos en el caso de Homero, que habla de la navegación, de cómo llegaron a Troya, cómo se regresaron huyendo de Troya, lo que les pasó después. Y más que nada es un punto de encuentro. Un punto de encuentro muy necesario, muy importante, porque de algún lugar ellos tienen que sobrevivir. Y si hay que sobrevivir por medio del mar, pues en el caso de ellos, pues no tuvieron pues ningún temor de hacerlo. Su validez geográfica, su importancia geopolítica también lo hizo un sitio de guerra. Exactamente. Entonces, nos gustaría que en ese aspecto viéramos también las disputas encarnizadas de la Edad Media y en la Edad moderna y contemporánea, cómo se ha definido la historia de Occidente, sobre todo en el Mediterráneo, Lepanto, el sitio de Constantinopla, ¿sí? Las invasiones de los mongoles, o sea, el Mediterráneo tiene muchas historias que contar. Entonces, en este aspecto político también vamos a tocar un tema, a ver si nos puede profundizar ahí al respecto. ¿Cómo no? El mar como sitio de guerra, sitio bélico, está plagado en toda la historiografía, no solamente antigua, medieval, sino también pues la moderna, incluso la que has mencionado pues por la contemporánea. El mar también representa pues esa ilusión. En el caso que habla Jenofonte en la Anábasis, en la retirada de los 10.000, que cuando ellos ven por fin el mar, ellos gritan Thalassa, Thalassa, el mar, que por fin han llegado al mar, porque el mar representa esa barrera que los va a llegar posteriormente pues a Grecia. El caso que justamente Braudel lo menciona en una de sus obras, que él dice que hubiera sido de Cartago si Cartago hubiera ganado, o si Roma pues hubiera fallado, si Lepanto no hubiera sido pues tomado por don Juan de Austria, porque le da la importancia que es esa utilización del mar lo que les valió a ellos poder ganar. Y si no hubieran utilizado pues bien ese elemento, lo más probable es que la historia, tal como nosotros la aprendimos aquí, como la enseñamos a los estudiantes, jamás hubiera sido parecida. Y que esa forma de ese mar va a variar y va a variar, que en algún momento también lo menciona el siglo XVII, cuando llegue pues Felipe IV, pierda pues la Holanda, lo que es los Países Bajos, la importancia del Mediterráneo va a bajar. No es que va a desaparecer, sino que van a surgir pues nuevos protagonistas. En el caso de Inglaterra, que va a tomar pues el control ahora sí de todo el lugar. Después vendrá pues el canal de Suez, que va a unificar pues todo el mar, por lo cual ya quizás esa imagen de como el centro que hemos visto pues con Felipe II, poco a poco va a permearse, va a cambiar, pero estará ahí. O sea, no es algo que la gente pues va a decir, bueno, el Mediterráneo pues ya se ha olvidado. Se ha olvidado, porque es imposible que tú olvides un lugar que ha sido pues producto y que ha cambiado tanto pues la vida de la historia. Bien, profesora, podríamos concluir para este primer bloque que el Mediterráneo en la antigüedad, sin duda, fue un punto trascendental donde se determinaban los sucesos históricos a lo largo del tiempo. También es una autopista de contacto que enriqueció en ambas partes, Europa, África, Oriente Medio, hubo intercambio y forjó lo que es la humanidad de aquel entonces. Podría también decir la siguiente reflexión, que cada punto de la Tierra tiene su Mediterráneo también, porque hay que ser holísticos. Entonces, esta obra de Braudel, El Mediterráneo, también nos lleva a ver otros mares y otros contextos en los diferentes lugares del planeta y hacer este tipo de historias tan interesantes. Vamos a llegar a las conclusiones y aportes significativos en cuanto a la importancia del Mediterráneo después de la pausa.
Bueno, para mí estudiar aquí en Bocas del Toro ha sido muy factible, ya que vivo a 4 minutos de aquí, trabajo aquí mismo, tengo mi familia. Ha sido muy importante y la verdad que es una facilidad inmensa que nos dan al pueblo bocatoreño tener una universidad tan prestigiosa aquí. Muchas personas aquí en Boca del Toro piensan que no existe una oferta académica variada. Yo decidí estudiar en la Universidad Nacional y encontré la carrera que me facilitaba, que era odontología. Monster merida a nembrare. Timu hura no baire nede. Chaginola Boca del Toro nede. Acre hatotige nede. Nuevo dividi. Ari noin hagone kugore. Timu hura no baire. Ya no es necesario viajar a otras provincias o viajar a Panamá para estudiar. Tenemos una gama de carreras que ustedes puedan participar con nosotros para su beneficio y su futuro profesional. Los exhorto a que todos participen con nosotros, se inscriban en los procesos de admisión y puedan adquirir una excelente formación, pues tenemos los laboratorios, los insumos y los profesionales de alto nivel que podrán garantizar un aprovechamiento académico al 100%. Los invito a que participen en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. Estamos en el bloque final, las conclusiones y debates sobre las ideas más importantes. ¿Cuáles serían los aportes principales de las civilizaciones mediterráneas al mundo entero? Hay muchos aportes que podríamos mencionar, que quizás nos quedaríamos y habría que hacer otro programa para esto, pero justamente lo que siempre la gente dice, bueno, nuevas formas de pensar, nuevas formas de mirar el mundo conocido, la navegación, el comercio. ¿Cómo es posible que los romanos hayan llegado pues a España, a lo que hoy es España, y hayan puesto pues una colonia para hacer pues lo que hoy vendría a ser el ketchup, que es el garum? O sea, conquistar lugares bien lejanos y hacer una red de transporte y una red, como dice el dicho, que todos los caminos te llevan a Roma, porque necesariamente todos los caminos y la forma en que ellos miraban, todo tenían que llevarlos pues a una Roma. El caso pues sobre los griegos, el modelo de construcción de ciudades, el modelo hipodámico que viene pues de Mileto, es lo que actualmente, salvo excepciones de lo que ha cambiado, es el modelo en que aquí hemos trazado las ciudades, o sea, las ciudades en forma de cuadras o manzanas, que también le dicen, como las que tenemos en el Casco Viejo. Pues justamente cuando uno ve, bueno, que eso es griego, bueno, ¿será que los griegos sí hicieron algo bueno por nosotros que todavía seguimos utilizando? Porque la gente lo mira y dice que bueno, los griegos quizás pues no habrían sido tan buenos. El caso de la comida, los rituales, cómo comer, qué no comer, también nos viene de la antigüedad. O sea, el legado de la antigüedad está vivo al día de hoy y la gente tampoco lo suele ver. Cosas curiosas que nos vienen a la mente relacionado pues con lo que está sucediendo pues en el caso de Europa, que está eliminando pues el latín y el griego. Resulta que en el fondo, cuando nosotros nos sentamos a leer y a entender nuestra propia lengua española, el castellano en el fondo es griego y latín, aunque la gente no lo quiera ver. Palabras que utilizamos que son copiadas directamente del griego, como el caso de féretro, que viene el féretro, que donde uno lleva pues a la gente del ataúd, nos viene allá, que la gente, bueno, que el griego está muerto, resulta que el griego está más vivo que nunca. El caso de la religión, cosas que nosotros celebramos al día de hoy, tuvieron su génesis en la antigüedad. Los griegos, cuando se abalanzaban al mar, que eso sí no lo tienen muy escrito, que no lo han investigado mucho, al menos los historiadores actuales, hablaban de que ellos le hacían pues rituales pues a los dioses, que los ponían en unos barquitos y que acompañaban al dios en el barquito. Los recibían en el barco, similar como hacemos nosotros con la Virgen del Carmen, que de una u otra forma está relacionado y que la gente, bueno, ¿será que a los cristianos se les ocurrió? No, los cristianos convivieron en Egipto, convivieron con romanos, griegos, etcétera, y que necesariamente tuvieron que tomar cosas de ellos. Y lo que yo diría que es lo más importante es la transmisión de cultura y de ideas. La filosofía es lo más importante que tiene pues toda la antigüedad, que es lo que nos habla de que a pesar de que fue hace 3000 años antes de Cristo, que fue en el siglo V antes de Cristo, etcétera, tuvieron las mismas preocupaciones que tenemos nosotros ahora mismo y que no son tan extraños
como la gente suele pensarlo, por lo cual yo diría que quizás entre todos los aportes que pueden tener, sí, el calendario, la comida, etcétera, yo diría ese afán de darse a conocer, de ver que que es extraño, no es tan extraño, de entender nosotros mismos de dónde venimos, qué somos, la cuestión de la identidad, los griegos con los romanos, etcétera, es lo mismo que nosotros hablamos aquí pues con los venezolanos, con los nicaragüenses, en el fondo descubrirse y plantearse exactamente de dónde vengo, qué hago yo aquí, qué significa el otro, qué significa esa persona que está ahí. En el fondo es lo mismo que nos preocupaba y que les preocupó a ese ciudadano pues ateniense en la plaza, en el ágora, de por qué hay que ser buen ciudadano y cumplir pues las leyes de la ciudad. Bien, profesora, en ese mismo sentido, el aspecto del idioma es fundamental, usted lo mencionó, el aspecto religioso también, el sincretismo que hay, cómo se homologan los rituales, es interesantísimo y cómo perdura hasta la actualidad, increíble. El intercambio, ¿no? Al llegar toda esa información y esas maneras de operar las sociedades, América se lo impregnan, igual de aquí se van para allá. Entonces, podemos decir que, en palabras de Braudel, hay una corta, mediana y larga duración de la historia. Entonces, el Mediterráneo ha logrado, producto de la cultura occidental, permear a todos los rincones de la tierra. Y eso es trascendental y muy importante recalcar. En ese sentido, hoy día, ¿cuál es la vigencia del Mediterráneo? Dejó de ser el centro de la historia mundial, fue desplazado, se ha olvidado o simplemente el mundo se ha engrandecido, se ha hecho de tal manera de que ya nos ocupamos tanto de ese medio geográfico. El Mediterráneo como tal sigue siendo de importancia, nada más que han surgido pues nuevas potencias mundiales, porque obviamente el Mediterráneo, como lo hablamos hace un momento, no es el Mediterráneo de ese momento de Felipe II, que él condensó pues todo el poder en la etapa moderna de la historia. Y que ahora vemos que ese Mediterráneo está ahí, solamente que han surgido pues nuevos actores que se han tomado y han llevado la delantera. En el caso que mencionan cómo desaparece Felipe IV, se va pues en la España de los Austrias, la España grande que nosotros conocemos, y llega a Inglaterra. Inglaterra es la que va a tener pues el poder de todo el mar y todo lo que está alrededor de ellos, y que como centro geográfico le va a tomar a Inglaterra entonces poder navegar y tomarse el control del resto, que lo veremos en el caso cuando llegue pues también a Egipto, pues haga el canal de Suez, etcétera. Pero curiosamente ese papel del Mediterráneo actualmente se ve, pero no en sentido de comercio, navegación o intercambio de ideas como era en la antigüedad, sino como globalización y comercio. Porque resulta que las mayores reservas también pues, de hidrocarburos, de petróleo, etcétera, están justamente en ese área de Medio Oriente, que vemos actualmente que estamos en si hay guerra o no hay guerra, los intereses comerciales, los intereses geopolíticos en todo caso, y que muchos mencionan quizás que esa importancia del mar en todo caso se debería dársela pues al Océano Atlántico, que tiene pues el poder no solamente porque condensa pues a Estados Unidos pues como mayor potencia mundial, sino por todo el trabajo que les toca ya hacer pues con la expansión que hubo en el siglo XIX, siglo XX, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, el afán de conquista y la creación pues de los imperios modernos, como muchos mencionan, viene a partir de la utilización de otro mar que es el Atlántico, justamente con Estados Unidos, y que lo veremos con mayor importancia cuando llegue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que incluso muchos lo toman en cuenta, bueno, también con la utilización pues del Canal de Panamá, que también está entre el Pacífico y el Atlántico, y que en el fondo todo esto juega pues con esa idea de pensar que quizás habría que darle pues una orientación nueva pues a todo este planteamiento del Atlántico, el Mediterráneo, porque incluso muchos hablan de hasta el Océano Índico, pues hay que tomarle pues mayor consideración, y que justamente no es algo que muchos pues lo hayan investigado porque quizás no es del interés de la gente actual que estudia esos temas, pero habría que fijarse pues en el resto de los mares que quizás le estén quitando a los mares ese poder o esa
importancia que hablábamos hace un momento, pues con el caso del Mediterráneo, porque obviamente los tiempos han cambiado y no son los mismos, por lo cual... Influye el mundo globalizado. Exactamente. Hoy día manejamos tanta información, sabemos tantas cosas de lugares diversos y tan distantes diariamente que se nos escapan los principales acontecimientos que ocurren en esa época. Muchos también han hablado desde el punto de vista de la decolonialidad, que fijarse tanto en el Mediterráneo es ser eurocentrista. Entonces, yo pienso que tampoco debemos verlos desde ese punto. Es importante, es relevante lo otro también, no solo esa historia, pero no debemos olvidarla. Por ejemplo, los americanos tenemos que saber esa historia. No podemos mirar para otro lado, desconocer, porque gracias a ellos nos vestimos así, pensamos de una manera, tú bien lo has dicho. Entonces, eso es fundamental que nosotros sepamos el impacto que ha tenido el Mediterráneo en la cultura occidental y en nosotros los americanos. Eso es muy importante y recoger los mejores aspectos de estas formas culturales y del pensamiento en la actualidad. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que unificar criterios, no de sobreponer ideas de que una es mejor que la otra y viceversa. Entonces, podemos, en resumen, usar este estudio del Mediterráneo, ver la historia de un medio geográfico. El Mediterráneo pasa a ser un sujeto histórico. Exactamente. Entonces, mire qué interesante. Hay muchos otros Mediterráneos que podemos ver como sujeto histórico. En el caso de América está el Caribe. Y yo he visto que sí se ha hecho, pero poco esfuerzo de ver cómo circunscribe el Caribe, pues sobre todo cultural y geopolíticamente, la América, sobre todo la América Central. Entonces podemos ver el Índico. Exactamente. Podemos ver el mar de China, por decir algo. Entonces, y ver también el océano del futuro, que es el Pacífico, el más extenso y quizás el menos estudiado y visto como un sujeto histórico. Muy interesante este aspecto. Quizás se nos vaya algo por ahí. No sé si quieres darle algunas conclusiones o reflexiones finales a aquellos jóvenes que nos ven y nos escuchan acá reescribiendo la historia y que quieren aprender desde este punto de vista. ¿Cómo no? Yo diría que se fijen que aunque los libros estén escritos también de una forma extraña que no se entiendan, etc., la historia antigua y el Mediterráneo, la forma en que se ha visto todavía está viva. Que no piensen que la historia que se escribió, que se hablaron Platón, Aristóteles, etc., está muerta. Porque todos somos consecuencia, todos somos hechuras, somos el producto de esa civilización que tanto nos ha dejado, y que no piensen tanto que son extraños, sino verlo de otro punto de vista, que todo está relacionado con nosotros, simplemente que el mundo en el que vivimos, que desecha lo que es las humanidades, tendríamos que fijarnos y replantearnos nosotros mismos que todo eso que se escribió tiene algún tipo de validez para nosotros y que no es tan invento como muchos pues lo plantearían. Y que no se trata de una situación de dominación y de dominados, ¿no? De que tienen que aprender mi historia porque yo te domino, porque yo me impuse. No se trata de vencidos ni de vencedores. Se trata de saber un poco de nuestra historia, la mía y la del otro, y que se circunscriba a un momento de armonía y de interacción del pasado, el presente, hacia el futuro. Bien, hemos llegado bajo esta reflexión al final de Reescribiendo la Historia. Gracias, Catherine, por estar con nosotros. Será hasta la próxima.